Hola, buenas. Vamos a comenzar el webinario de ganadores y perdedores de el IBEX 35, ¿vale? Tampoco vamos a cubrir todos, porque al final pues, no tendría mucho sentido ir haciendo una cobertura sobre los valores, sino que simplemente pues vamos a intentar hacer una especie de resumen sobre lo que está sucediendo. Bien, vamos a ver también un pequeño gráfico sobre el IBEX 35 para que también veamos un poco la radiografía que estamos viendo en estos momentos sobre el IBEX, ¿vale? Bien, lo que estáis viendo aquí es un poco la situación. Vamos a poner las líneas horizontales y vamos a ver los máximos y los mínimos, ¿vale? Duplicamos y vemos el rango en el que nos estamos moviendo. Bien, como estamos viendo, nos movemos en unos casi 2.000 puntos. Y esto al final lo que estamos observando es que continuamos una sesión, una racha en la que vemos un rango muy lateral, con algunas bajadas y algunas caídas que ya habíamos visto como en marzo de 2020 ya habíamos visto como muy extremas. Esta zona se había recuperado con bastante facilidad y ya nos situamos otra vez en los entornos de los 7.300, 9.100 puntos. Estos serían los rangos en los cuales nos englobamos. Lo que estáis viendo aquí en esta campana, lo que estamos viendo es la probabilidad que pues los valores puedan suceder tanto al alza como a la baja, que al final también es un poco una medida de la probabilidad que suceda un evento tanto al alza como a la baja. En principio, en estos momentos podemos incluso movernos en una probabilidad muy alta de que nos movamos por los rangos bajos, es decir, oscilemos entre los 7.300 y los 7.500 puntos, en el caso en el que haya una aversión por el riesgo. Pero sin embargo, también más allá de estos movimientos, sí que es cierto que podemos estar ya vislumbrando algo de luz en el final del túnel y estaremos viendo cómo podríamos ver ciertos movimientos por encima de estos niveles que estamos observando. Bien, vamos a quitar este rango y así podemos ver el precio algo más claro. En estos momentos, cuando ya haya pasado pues, esta versión por el riesgo, que creemos que puede ser en unos meses, es muy probable que incluso la renta variable pueda verse beneficiada y la gente vuelva a entrar en ella misma. Al final, estamos viendo cómo ahora se están viendo también por la situación en la que nos encontramos fuertes entradas en compras directas de bonos, pero también es cierto que es un momento muy específico en el cual hay unas rentabilidades muy atractivas, tanto como para no entrar en renta variable. En el caso de estudiar este índice, estaremos viendo cómo es muy probable que, como comentábamos, pudiéramos ver los movimientos en el canal a la baja en estos rangos que veíamos. Pero sin embargo, una vez que el precio pudiera recuperar parte de su terreno, es muy probable que estuviéramos viendo cómo volveríamos a atacar niveles en 8.300 y estaríamos alcanzando cotas cercanas a los 9.000 puntos, que además es un nivel psicológico bastante fuerte y esto hace que, pudiéramos volver a estudiar pues estos rangos o estos intervalos entre los 8.800 y los 9.000 puntos. Bien, habiendo dicho esto, ¿vale? Estamos ahora analizando o vamos a analizar cuáles han sido los valores que podíamos ver como mayores ganadores, ¿no? Sí que es cierto que hay algunos del sector bancario que habían visto pues, un performing bastante potente y estamos viendo cómo, si nos fijamos en este tramo, vamos a ponerlo en línea vertical, en todo el 2022, estamos viendo cómo había obtenido pues, una rentabilidad bastante atractiva.
creo que ha sido casi de un 45%, o algo más incluso, y estamos viendo cómo los mínimos nos denotan niveles, o podemos estudiar niveles en los 2,44 y los niveles en máximos en los entornos de los 3,63. Bien, en estos momentos ya sabíamos cómo el sector financiero o banca básicamente iba a verse beneficiado por esta situación de subida de tipos. También es cierto que también había que estudiar ciertas entidades con un perfil muy nicho, es decir, un perfil muy orientado a retail, y esto hace que entidades tanto como Caixa, Bankinter, Sabadell han sido muy beneficiadas y hemos visto cómo han sido los ganadores de este movimiento. Bien, la pregunta es, ¿puede continuar dicho movimiento? Bien, lo que se espera para el 2023 sea que se relajen todavía un poco las curvas de tipos y estemos viendo cómo podamos ver subidas, pero con ya puntos de vista de máximos alcanzados ya. Es decir, que el pivot haya alcanzado bueno, pues unos niveles que en principio es muy probable que se alcance este año. No quiere decir, sin embargo, que no podamos ver movimientos alcistas mayores y que vamos a estar viendo cómo continuamos en el canal alcista en el cual el valor se puede seguir moviendo. La pregunta es, ¿hasta dónde? Bien, la verdad es que podemos ver, bueno, pues lógicamente tenemos una cota muy medida, tenemos los primeros máximos relevantes en los 3,61, 3,62 y es muy probable que en estos momentos hagamos techo, volvamos a retroceder algo, tampoco creemos que sean retrocesos muy potentes, pero sí que veremos retrocesos y estaremos viendo cómo es muy probable que podamos incluso repetir este movimiento y podamos intentar atacar niveles o cotas incluso superiores. Las cotas al final te pueden venir dadas por los niveles previos de suelos que ya teníamos, con lo cual tenemos unas cotas muy marcadas en los entornos del 4,20 y habría que ver si el mercado o el precio pudiera resistir esa cota, realizar un nivel de consolidación, es decir, un nivel de control o un rango lateral y que yo pudiera hacer que pudiéramos o descargar o volver a incrementar los niveles que estamos atendiendo. El siguiente valor es otro del sector financiero, vemos Bankinter, también pues un banco muy específico con unos niveles clave muy atractivos. Teníamos muy analizado este valor ya de webinarios previos y estábamos viendo cómo, bueno, pues ya veíais aquí un poco la situación que veíamos entre 2018 y 2021 hasta el punto que ya habíamos visto cómo entre el 21 y el 22 habíamos creado ciertas zonas de suelos en estos niveles, los niveles del 401, y habíamos visto cómo además tenía o tomaba el valor una tónica alcista que nos dejaba una situación o por lo menos un sentimiento bastante optimista sobre el recorrido del valor. En estos momentos estaríamos viendo cómo hemos alcanzado el nivel objetivo completo, es decir, estamos muy cerca del 90-95% de los 6,45, que es el nivel objetivo alcista. Sí que es cierto que habría que ver todo el recorrido que hemos observado desde 2007, pero en principio ya habíamos visto estos niveles bastante óptimos y hemos continuado como podíamos retroceder o por lo menos corregir algo en función de los últimos movimientos que hemos visto, pero sí es cierto que íbamos a tener una situación bastante optimista, una situación bastante alcista y esto hace que pudiéramos ver movimientos en el precio atacando a máximos y esto puede ser como podemos incluso volver a las cotas altas del canal. Es decir, podemos incluso ceñirnos a movimientos que no son muy descabellados, los entornos de los 7,05, 7,10. Bien, ya vamos a analizar ya un tercer valor en el sector.
Vamos a ver cómo también ha performeado bastante bien, es decir, hemos visto cómo ha podido obtener también un movimiento bastante parejo a la del resto de compañeros del sector financiero y esto ha hecho que veamos un movimiento bastante atractivo. Bien, a diferencia de otro tipo de banco o sociedad financiera, al final hemos visto cómo las caídas en este banco habían sido bastante más abultadas de las que ya habíamos visto en otras entidades y por motivos que ya venía arrastrándose desde el 2007-2008, el momento en el cual vimos cómo alcanzamos máximos en los 6 euros. Parece ser que en este momento hemos hecho un suelo redondeado, es decir, una figura técnica bastante clásica. Es decir, hemos visto cómo ha dejado de caer, hemos empezado a crear mínimos crecientes y esto, bueno, pues en principio, viendo cómo está la situación, es muy probable que podamos intentar poder diseñar estrategias bastante optimistas en este valor. Vamos a intentar maximizar. Y ahora vamos a duplicar y marcar el canal. La pendiente de la curva tampoco es demasiado animada. Veíamos una pendiente bastante relajada, pero también es cierto que en este último tramo parecía que teníamos pendientes de aceleración. En estos momentos estaríamos midiendo cuál podría ser la altura, o es decir, el rango en el cual se podría mover el precio. Y sí que es cierto que, atendiendo a ruptura, es muy probable que estemos viendo niveles con objetivos bastante atractivos. En estos momentos vemos cómo el nivel de control o el nivel de ruido es alcanzado. Vemos cómo se comprimen tanto el precio al alza y la baja, es decir, vamos viendo cómo se van quedando estos triángulos que al final lo que denotan es movimiento al alza o a la baja. Esperemos que viendo la tendencia desde 2020 continúe al alza y estamos viendo cómo también es muy probable que pudiendo atacar estos niveles de resistencia, el valor pueda incluso atacar niveles superiores. Es decir, que comience una nueva tendencia al alza que pueda ver cómo dibujamos un movimiento bastante claro al alza. En estos momentos estamos en gráficos diarios, nos encontramos en noviembre del 2022, estamos observando el movimiento. Ya veíamos como incluso el nivel objetivo parcial situaba el precio en los 0,95 y el objetivo completo se sitúa por encima del nivel actual que lo situamos en los 1,13. En estos momentos podemos estar viendo cómo el arranque ha sido bastante potente, no hemos visto retrocesos demasiado eh, violentos, con lo cual es muy probable que la tendencia en principio continúe. No queremos decir que no hay ningún sobresalto ni que veamos momentos de aversión por la renta variable, pero sí que es cierto que la tónica general es alcista y con ello nos ocupamos a la tendencia que es un poco lo que creemos que podría continuar en el sector financiero español en estos momentos. Estos son un poco los escenarios. Ya veíamos cómo no, tampoco teníamos muchos sobresaltos. El objetivo bajista sería básicamente volver a continuar eh, buscando líneas de mínimos. No hay todavía ningún tipo de señal que nos haga pensar mal, con lo cual yo creo que es muy probable que todavía continuemos al alza y tenemos muchísimas líneas de soporte, no solo que queremos dibujar, sino muchas otras, sino que nos pueden denotar tendencia por el momento alcista. Bien, en el caso contrario, valores que han sido perdedores o castigados, ¿vale? Vamos a ver uno que es bastante nicho, que es Fluidra, sector español.
Estamos viendo, bueno, pues un sector muy especial que había tenido pues, un rendimiento, una rentabilidad muy atractiva en el 2020, incluso pasado ese nivel, incluso llegando al 2022, pero creo que el mercado había deshecho las posiciones y al final hayamos visto cómo teníamos bueno, una situación un poco delicada sobre este valor. Incluso mirábamos por Fibonacci cuáles eran los movimientos que podíamos estar observando. Bien, vamos a borrar todas estas líneas y vamos a hacer una evaluación sobre los niveles que estamos observando. Bien, ya habíamos visto cómo esta empresa bastante ligada al sector, bueno, pues, piscinas, depuradoras, materiales, había tenido, bueno, era líder en el sector y sigue siendo, y al final lo que ha hecho es, bueno, pues tener un boom, ¿vale? En el momento en el que veíamos una sobredemanda, unos fundamentales muy sólidos, ya venía comprando además gran parte del sector, los minoristas, y esto había hecho que estuviéramos viendo pues un nivel creciente, una tendencia muy potente, incluso una sobretendencia, pero estamos viendo cómo al final veíamos un techo en el cual pues, nos movíamos en los niveles de soporte, los niveles de resistencia, y esto había creado bueno, pues, un giro en V, que ya veis aquí que es bastante evidente. Y hemos visto bueno, pues una gran caída en el 2022, que si nos ceñimos a solo este periodo, al final pues veremos que es casi todo o todo caída. No quiere decir que sea un valor, pero un mal valor, pero sí que es cierto que ha sido muy castigado y esto ha hecho que veamos muchísimas ventas y que sea uno de los peores comportamientos de todo el IBEX 35. Estamos viendo como los niveles, salvo un pequeño retroceso, pues habíamos visto unos niveles muy críticos, caídas desde 35 euros hasta casi cercanos a los 10. Y esto, bueno, pues había hecho que, a ausencia de retrocesos, viéramos un pánico en esta acción que ha sido bastante alarmante. Sin embargo, en estos momentos, que se puede que se estabilice, una vez alcanzados los niveles previos al COVID, es muy probable que se estabilice y podamos estar pues, marcando una sintonía que pudiera haber movimientos altistas o con pendientes no tan elevadas como los 45 grados, pero sí que podemos ver cómo se va apoyando en los niveles para volver a niveles de crecimiento hacia los 20-25 euros. Otra acción que ya hemos visto que había sido muy castigada del IBEX 35, que había sido una de las perdedoras, había sido Celnex. Esto estamos viendo como a día 8 de noviembre de 2022 tenía una pinta un poco delicada, viendo cómo habíamos visto bueno, fuertes alzas, retrocesos, pero sin embargo estábamos siguiendo un patrón muy común y veíamos cómo el mercado castigaba al valor y veíamos cómo nos situamos en una zona en la cual, salvo ataques a máximos, veíamos cómo eran máximos decrecientes y mínimos igual, con lo cual hay que tener mucho cuidado. En este caso, lo único bueno que podemos tener es una formación de hombro, cabeza, hombro que pudiera haber para poder intentar atacar o configurar las operaciones para poder intentar bueno, atacar a las líneas de resistencia en las cotas cercanas a los 35 euros. Son oposiciones muy arriesgadas, ya habíamos visto cómo incluso es muy probable que ni llegara a dichas cotas, pero sí que es cierto que incluso si también somos operadores bajistas, podemos estar viendo cómo el mercado pudiera atacar a los mínimos previos en los 28-28,50. Estos serían dos puntos de apoyo. Estaríamos aquí viendo la zona de los 33,50, 33,30, pero sin embargo, si el movimiento se dilatara, estaremos viendo cómo
o iremos a atacar a estos niveles. Estos serían los dos escenarios que veríamos en dicho valor. La tendencia sí, en gráficos diarios la vemos bastante clara. Estamos viendo cómo en principio no va a haber movimientos fuera de este canal. Estamos en gráficos diarios, como he dicho, y veíamos como ni atacar máximos ni perforar mínimos puede ser una situación que sería de lo más común. Estamos llegando a fases del año en las cuales el volumen empieza a retroceder, empieza ya a no ver gran volumen, y esto puede hacer también que o que se dejen de atacar niveles y nos convirtamos en un encefalograma plano, es decir, que tengamos un movimiento de control, una zona lateral, y por ello nos movamos en un rango de unos 30, entre los 30 y los 33 euros, que sería algo muy normal respecto a la situación en la que se encuentra el precio, para luego continuar ya de cara al año que viene. Y por último, vamos a realizar otro análisis de otro valor que también ha sido pues, muy castigado. La verdad es que a nosotros nos suele gustar. Ha caído alrededor de también pues, un 40%, un 39% creo que era. Y estamos viendo también cómo continuamos desde el 2020 una tendencia muy potente. Cambiamos de sesgo hace pocos meses y estamos viendo cómo caía casi a plomo, que podría ser también un retroceso, una oxigenación del precio, y por ello estaremos viendo cómo todavía tampoco está nada claro, y de aquí de que dibujemos los escenarios. En el momento en el que estamos, nos situamos tras un soporte principal en gráficos diarios, caíamos casi a plomo, alcanzamos en la zona de control, pequeño rebote, muy común, cierre de cortos, y continuamos con mucha fuerza a buscar el objetivo completo, que en estos momentos, bueno, pues ponía o dibujaba este movimiento, pero al final es muy probable que tengamos un movimiento que pueda hacernos ver que la cota de los, o mejor dicho, perder la cota de los 30 euros puede ser más que viable. Estamos hablando de que podamos llegar al objetivo bajista de largo plazo, y esto, bueno, pues puede hacer que podamos titubear hasta alcanzar dicho nivel, pero es muy poco probable que continúe al alza este valor, incluso si la tendencia principal es alcista. No tiene ninguna estructura alcista y eso nos hace pensar que podemos continuar con esta estructura. Bien, estos han sido los análisis sobre los ganadores y los perdedores del IBEX 35. Han sido, bueno, muy breves, pero tampoco queríamos hacerlo demasiado dilatado. Era un poco para que vierais cuál es la situación o la dicotomía que teníamos entre los ganadores y los perdedores del IBEX, que es bastante visible, y viendo cómo de cara ya al 2023 pudiéramos tener o tomar consideraciones o intentar realizar ciertas estrategias para poder intentar configurar nuestras operaciones. Estoy encantado de responder alguna o las preguntas que tengáis, y si no, daríamos por finalizado el webinario. Bien, veo que no hay preguntas. Como siempre, muchísimas gracias a FX Street por haberme permitido realizar este webinario. Muchas gracias a vosotros por haber asistido. Como sabéis, siempre estamos abiertos a sugerencias, críticas constructivas, y que podamos resolver todas vuestras dudas. Como he dicho antes, gracias a vosotros, a FX Street, y nos veremos en el siguiente webinario.